Les platico, ayer la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ofreció una conferencia indicando que la pandemia del coronavirus del COVID-19 se está acelerando. La epidemia, y se lo voy a explicar de esta forma, tardó solo 67 días en llegar a los 100,000 contagios. 11 días más para alcanzar los 200,000 y en otros 4 días ya había llegado a 300,000 casos. Hasta este día, y esto es una cifra estimada, hay 378,601 casos confirmados en 189 países. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México hemos actualizado la cifra a 367 infectados de coronavirus COVID-19, 826 casos sospechosos, es decir, se están observando y lamentablemente 4 personas han perdido la vida. Esta Organización Mundial de la Salud asegura que aunque la pandemia se está acelerando, la trayectoria del coronavirus puede modificarse, por lo que incita a que los países entren al ataque, por decirlo de esta forma, haciendo pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus habitantes. Por otro lado, varias naciones comienzan ya a desplegar sus fuerzas militares a las calles, sí, el ejército. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, para enfrentar esta pandemia de coronavirus y tener un mayor control. Veamos la siguiente nota. El coronavirus es un enemigo silencioso y prácticamente invisible, por lo que varios países están comenzando a ver la situación como una guerra y las naciones están comenzando a desplegar sus fuerzas militares en múltiples ciudades. En Italia fueron filmadas largas colas de camiones del ejército transportando en su interior decenas de ataúdes con cadáveres de las víctimas por coronavirus para llevarlos a su incineración a otro lugar debido a que el cementerio de su ciudad de origen ya no tiene capacidad. Por su parte, Donald Trump movilizó a la Guardia Nacional a estados como California, Washington y Nueva York, siendo este último un nuevo epicentro de la epidemia que ya suma el 5% de los casos en todo el mundo. Se espera que la Guardia Nacional esté activa en 22 estados, declarando un nuevo estado de emergencia aún más severa. Las autoridades quieren adelantarse para evitar posibles disturbios civiles luego del plan de contingencia que activó el Pentágono en contra del coronavirus. España también ha desplegado militares en zonas de mayor riesgo de propagación del COVID-19, quienes además de ayudar con trabajos de limpieza y levantando hospitales de campaña, patrullan las calles para controlar que se cumpla la cuarentena, enviando a las personas a sus casas si no respetan el estado de alarma decretado por el gobierno. La guerra del ser humano contra el coronavirus sigue avanzando. Estas imágenes nos dan una idea del panorama mundial y de lo que las autoridades mundiales son capaces de hacer para controlar la pandemia. En este momento nos enlazamos con Ana María Salazar, ella es internacionalista, una experta en los temas que no solamente son en México, sino en el mundo. Ana María, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues un día muy importante para México al anunciarse la fase 2 y a mí lo que me parece también muy importante es que ya se formaliza, como en muchas partes del mundo, el uso de las Fuerzas Armadas como una estrategia para este enfrentamiento, para poder combatir el COVID-19. Ana María, para tener tranquilidad, porque de pronto ver las imágenes en algunos países donde está el ejército o una Guardia Nacional similar a la de nosotros en las calles, ¿cómo entendemos esto? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, las Fuerzas Armadas alrededor del mundo están hechas para poder enfrentar grandes crisis por su disciplina, su capacidad de reaccionar y sobre todo que están dispuestos a enfrentar, están entrenados para enfrentar el peligro. Entonces, alrededor del mundo, yo creo, casi te puedo asegurar que fue un alivio empezar a ver que se desplegaran las Fuerzas Armadas, porque eso significa que es un grupo de personas, un gran grupo de personas que pueden apoyar a la población entre los momentos más difíciles. En cualquier otro momento, esas imágenes, obviamente, me imagino que muchas personas en el auditorio se asustarían ver soldados en la calle en Francia o en Estados Unidos, porque uno inmediatamente piensa, wow, es un golpe de Estado. No, al contrario, si hay un grupo de personas, si hay una organización que está capacitado y que se dedica a salvar vidas, son las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, esta mañana, ya que se anuncia la fase 2, pues sí fue un alivio, yo te lo digo como experta de seguridad nacional que trabaja con Fuerzas Armadas y que ha trabajado con Fuerzas Armadas alrededor del mundo, es de veras, si quieres tú, es un alivio ver que ya
uno de los elementos más importantes que tiene el Estado mexicano, al igual que en Estados Unidos, que tiene la Guardia Nacional, que tiene su ejército, bueno, en todo el mundo, estas Fuerzas Armadas, más que verlos como represores, al contrario, son los que nos van a apoyar a poder enfrentar esta gran crisis que enfrenta. Ana María, perdón por interrumpirte, y es que yo creo que es muy importante lo que estás diciendo de no tomarlo con alarma. No solamente hay que ver a las Fuerzas Armadas como eso, como personas que saben manejar artefactos de guerra. Son personas que también están capacitadas incluso en la salud y en los rescates. Sí, no, y de hecho, en el caso de México, pues tenemos las Fuerzas Armadas que están capacitadas para protección civil de N3, pero también, al igual que el resto del mundo, las Fuerzas Armadas tienen sus doctores, médicos capacitados para enfrentar emergencias, enfermeras y enfermeros, y sobre todo la disciplina que se va a requerir para poder mantener saludable no solamente a estas personas, a estas Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, en el caso de México, tienen la disciplina para mantenerse sanos, sino también para apoyarnos en caso de que se necesite una ayuda. Van a estar moviendo el alimento, van a estar moviendo personas que podrían estar enfermas, y también, que creo que esto es muy importante, y no solamente en México, sino alrededor del mundo, las Fuerzas Armadas también van a ayudar a mantener el orden. Claro. En diferentes momentos podría haber personas que se puedan desesperar, o personas malas que hemos visto en algunas partes del país, que decidan, bueno, pues ahora sí, este es el momento de empezar a hacer travesuras y empezar a tratar de robar. Yo creo que es un gran alivio para la población saber que están haciendo uso de las Fuerzas Armadas aquí en México y alrededor del mundo. Sí, Ana María Salazar, gracias por tomarnos esta llamada. Te mando un abrazo virtual a la distancia y estaremos pendientes también de otros temas que podamos compartir contigo.